La santidad de San José está muy por encima de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, y aun de los mismos ángeles. Ser el padre de Jesús, y el esposo de María, es lo máximo que podemos decir de él, pues cumplió fielmente su misión, y por eso, Dios lo ha encumbrado sobre todos los santos. La Sagrada Familia fue la familia perfecta, donde había amor, unión, comprensión, y donde estaba Dios presente, en la persona de Jesús. Siempre se ha dicho, que para formar un auténtico matrimonio, hacen falta tres: el esposo, la esposa, y Dios. Un matrimonio que debe estar formado de un hombre y una mujer. Las Sagradas Escrituras y Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, el custodio del Redentor, llamaron a San José el hombre justo. ¿Qué significa ese término? Pues que era un hombre santo, recto, honesto, íntegro y virtuoso. San José es el más grande de todos los santos, y el ser humano más santificado, después de la Santísima Virgen. En realidad, algunos de los doctores de la Iglesia afirmaron, que no se les dieron gracias a ninguno de los santos, que San José no haya recibido también. La razón teológica de la santidad de San José, la establece Santo Tomás de Aquino cuando dice: cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. La causa única de donde procede toda santidad, es el mismo Dios. Luego, cuanto más próxima o cercana de Dios esté una criatura, tanto más participará de su infinita santidad. Nadie como San José, después de Jesús y de María, se ha acercado tanto a Dios. Luego hay que concluir que su santidad excede a cualquier criatura humana o angélica. Datos evangélicos. El Evangelio enseña claramente que José es quien transmite a Cristo su ascendencia y genealogía, y con ello la descendencia de Abraham, con todo lo que ello significa, y sobre todo, la descendencia de David, y las promesas del reino mesiánico y eterno. Ese es el significado y la importancia de la genealogía de José, desposado con María, de la que nace Cristo. Mateo 1:16. San José, en los planes de Dios, juega un papel de capital importancia. Sin él no hubiese existido el descendiente de David, el Mesías. José da su consentimiento a esta transmisión. El Señor le pide que tome a María como esposa, porque en los planes de Dios, el Mesías tenía que nacer de una virgen, pero desposada, casada con un hombre justo. Y este hombre es José. Y José con su silencio dijo sí a la embajada de Dios, recibiendo a María en su casa. Es todo el valor capital del anuncio a José. Mateo 1:18-24. José es el varón justo, cabal, perfecto, y como tal ha obrado en el momento trascendental de la encarnación del Verbo, totalmente entregado a la voluntad de Dios, con una fe ciega y absoluta en él. Se desposa con María por voluntad de Dios. Es un matrimonio preparado por el Espíritu Santo, en el que solo interviene éste, de una manera especialísima. Mateo 1:19. Por razón de su matrimonio con María, José es padre de Jesús, padre virginal. El Evangelio le da el título de padre sin más. He aquí que tu padre y yo te buscábamos, Lucas 2:48. Porque en todo el contexto del relato evangélico, se comprende fácilmente el contenido de la paternidad. Paternidad, que encuentra su realización materializada, en el nacimiento de Jesús en Belén. San José, pone los actos previos al nacimiento de Jesús. Como esposo justo y fiel lleva a la madre, próxima al alumbramiento, a Belén. Le busca una posada digna entre amigos y conocidos, y, al no hallarla, se instala con ella en un establo de bestias, esperando el santo advenimiento. Acompaña a María en el momento de dar a luz al hijo que el cielo les ha regalado a los dos. Dice San Agustín: ha llegado ya el fruto de su matrimonio virginal con María. Ha visto colmada su paternidad por obra y gracia del Espíritu Santo, aceptando que fuese de aquel modo concreto, en pobreza y abandono del mundo. Lucas 2:4-7. José, como padre del recién nacido, le circuncida al 8º día, y le impone el nombre de Jesús, que era un derecho inherente a la misión del padre. Así San José, ejerce su dominio sobre el hijo, y de alguna manera le marca su personalidad. Al imponerle el nombre de Jesús, le incluye con todo derecho en la descendencia davídica. Es un acto de dominio, y de sabiduría, porque el nombre responde a la sustancia de la persona. Lucas 2:21. Mateo 1:20-21. 25.
José y María, según San Lucas, presentan al niño Jesús en el templo como sacerdote, y como sacrificio. Acto que representa el reconocimiento por los padres, de la especial consagración a Dios de aquel niño, que ya recibió el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, por especial inspiración de un ángel. Lucas 2, 22, 24. En su calidad de padre de Jesús, recibe del cielo la orden de llevarle a Egipto, para liberarle de las heras exterminadoras de Herodes, y devolverle, a su debido tiempo, a Palestina. Mateo 2, 13, 23. Y en su calidad de padre, José es obedecido por Jesús, y le está sujeto. Lucas 2, 51. Los sentimientos de paternidad para con Jesús en José, son tan fuertes que cuando los pastores cantan las maravillas, de la aparición de los ángeles, su padre y su madre escuchan maravillados lo que se dice del niño. Lucas 2, 33. Y cuando se pierde en el templo, le buscan por espacio de 3 días con gran dolor. Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Lucas 2, 48. El Espíritu Santo reconoce en el Evangelio. José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Mateo 1, 16. José era verdadero esposo de María, y entre ellos había un verdadero matrimonio. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, la ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento, elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo ejemplar. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad, mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí, al acoger y expresar tal amor. José, fue en verdad padre de Jesús, aunque no lo fuera de sangre. Su título de padre le es reconocido por el Espíritu Santo, mediante la autoridad de la palabra de Dios, y Jesús lo reconocía, obedeciéndole en todo. Dice el Evangelio que les estaba sujeto. Lucas 2, 51, es decir, que obedecía a María y José. La paternidad de José era indispensable en Nazaret, para honrar la maternidad de María. Era indispensable para la circuncisión, e imposición del nombre. Era indispensable en Belén para inscribir al recién nacido, como hijo de David en los registros del Imperio Romano. Era indispensable en Jerusalén, para presentar al primogénito en el templo. Y también era indispensable la presencia de José, para el crecimiento de Jesús en sabiduría, y gracia ante Dios, y ante los hombres. Lucas 2, 52. Decía el Papa Juan Pablo II. La paternidad de San José, como la maternidad de la Santísima Virgen María, tiene un carácter cristológico de primer orden. Todos los privilegios de María, se derivan del hecho de que es madre de Cristo. Análogamente, todos los privilegios de San José, se deben a que tuvo el encargo de hacer de padre de Cristo. Promesas. A los que den una ofrenda a tu santuario el día de tu conmemoración, que es el 26 del mes de Epifi. Yo los bendeciré con un don celestial, que se les hará en los cielos. Quien, en tu nombre, ponga un pan en la mano de un pobre, no dejaré que carezca de los bienes de este mundo, mientras viva. Quienes lleven una copa de vino a los labios de un extranjero, o de un huérfano, o de una viuda, en el día de tu conmemoración, yo se lo haré presente, para que tú los lleves al banquete de los 1000 años. Los que escriban el libro de tu tránsito, según lo he contado hoy con mi boca, por mi salud, oh mi Padre José. Que los tendré presentes en este mundo, y, cuando dejen su cuerpo, yo romperé la cédula de sus pecados, para que no sufran ningún tormento, salvo la angustia de la muerte y el río de fuego que purifica toda alma ante mi Padre. Y, cuando un hombre pobre, no pudiendo hacer lo que yo he dicho, engendre un hijo y le llame José, para glorificar tu nombre, ni hambre, ni epidemia entrarán en su mansión, porque tu nombre estará allí. El Papa Francisco, a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, decidió realizar una pequeña modificación en las oraciones de la misa, para alentar la devoción a San José. Concretamente, con esta modificación, el Santo Custodio es mencionado en las plegarias eucarísticas segundo, 3 y 4, de la tercera edición típica del misal romano, colocándose después del nombre de la Virgen María. Posteriormente, en una ceremonia en la que estuvo acompañado de Benedicto XVI, el Papa Francisco consagró el estado de la Ciudad del Vaticano, a San José y a San Miguel Arcángel. Ha dicho:
Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte de silencio. En mi escritorio tengo una imagen de San José, durmiendo, y durmiendo cuida a la iglesia. Sí, lo puede hacer, lo sabemos. Indicó el Santo Padre. Cuando tengo un problema, una dificultad, escribo un papelito, y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por este problema. Cuando el Papa Francisco nos habla de San José, nos dice siempre que San José es custodio. Que ese es su oficio, cuidar, hacerse cargo de eso que le vino inesperadamente, un hijo. Un hijo que no había engendrado, hacerse cargo de una mujer a la que amaba. El Papa Francisco nos dice que San José no sabía y ni siquiera se imaginaba que lo que él estaba cuidando era la vida de una iglesia naciente. Y José es custodio, porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible, aún a las personas que se le han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En San José, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud. Pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana. Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la creación. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.